Muy buenas noches y bienvenidos a La Burbuja de Periodista Digital. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Sin su apoyo, ¿qué seríamos? Pues no seríamos prácticamente nada de nada, como cantaba Cecilia, y creo que realmente les necesitamos, y gracias por su apoyo siempre. El director de esta casa les ha pedido un esfuerzo, un empujón, y yo creo que entre todos podemos hacerlo. Así que ya saben, ayúdennos, apóyennos. Tienen varias posibilidades de hacerlo y creo realmente que si España les interesa, si el futuro de España les interesa, creo que medios independientes y libres hacen falta. ¿Y de qué manera? Así que apoyen a Periodista Digital porque es un apoyo seguro. Seguro en la información, seguro en el criterio, seguro en la libertad, en la independencia, en el rigor y en el buen humor, que también viene muy bien. Así que gracias de verdad por estar siempre al otro lado y con sus comentarios, compartiendo estos vídeos, pues dándonos ese calor, el calor del amor en un bar, pues ustedes el calor del amor aquí en YouTube, en nuestro periódico y en los sitios donde nos ven y donde espero que disfruten con nosotros. Están pasando muchas cosas, la Semana Santa ya se nos ha olvidado prácticamente, hay que bajar las torrijas y esas cosas, hay que ponerse a hacer deporte el que quiera hacerlo, el que no, pues que conviva con esos kilos de más, pues que también los disfrute, pero la actualidad política sigue, gira, el mundo gira, y la actualidad política pues no para. Y para comentarla, hoy tenemos mesa de análisis, y bueno, pues vamos a ver lo que nos comentan pues las personas que tenemos hoy. Doña Paula Ciordia, periodista. Bueno, gracias por estar con nosotros, siempre es un gusto que estés aquí. Buenas noches, el gusto es mío. Ya un habitual. Bueno, hasta que Dios quiera. Claro, eso es pues, lo... Y en este caso, como tú como director, hasta que tú... Claro, no, quieras. Dios, hay que darle esa soberanía, hay que dársela a Dios. Yo creo que esta semana, si algo nos ha enseñado Fernando Sánchez Dragó, ¿no? Pues que la vida, un día uno está aquí, y mañana pues a lo mejor no lo está. Hoy ha sido el entierro en su localidad, la verdad que se ha hecho algún reportaje en el diario El Español sobre cómo se lo ha tomado su hijo, aquella y tal, y ha sido muy, muy interesante. Y a mi derecha pues tengo a José Manuel Calvo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, Josué, un placer estar aquí como siempre. Gracias por estar con nosotros. La vida, ¿qué es la vida? Yo como soy ateo no condiciono mi estancia en este programa a la voluntad de Dios, sino en todo caso, como bien decía Paula, al director, a la voluntad del director de este programa o del director de la cadena que decida o no seguir invitándome. Decía Chesterton, el que no cree en Dios cree en cualquier cosa. Bueno, yo, como decía Fernando, a estas horas de la noche estoy fatal. Me acordaré del nombre del director español que dijo: me gustaría creer en Dios, pero solo creo en Billy Wilder. Pues yo no solo creo en Billy Wilder, pero es verdad que creo en pocas cosas más que en aquello que puedo tocar o que puedo conocer, como pueda ser la ciencia, el pensamiento científico, ¿no? Yo soy menos idealista, si quieres verlo así, y soy mucho más racionalista en el sentido que solo creo en aquello que puedo ver, comprobar o cuyas referencias científicas me sean de utilidad para conformar ese pensamiento. Pues tú te lo pierdes. Y no me enrollo. Tú te lo pierdes. Decías ahora, Mago, aquello de no creo en Dios, gracias a Dios, precisamente. Fernando Trueba. Trueba. Que no, se me había metido Saura como apellido y no me salía. Pues me gusta más el hermano, David Trueba. Vivir es fácil con los ojos cerrados fue una de las películas que más me gustan. Pero no vamos a hablar de cine, tampoco vamos a hablar de la existencia de Dios, que sería un tema apasionante. Vamos a hablar, antes de entrar por aquí, se lo cuento, una confidencia, pues hemos estado hablando de ideología, hemos estado hablando de las ideologías, y antes de entrar en la materia política, os quiero preguntar sobre esta cuestión, porque muchas veces, cómo la gente se define ideológicamente. Fernando Sánchez Dragó era uno de los que decía que las ideologías al final es lo que retrasan. José Antonio Primo de Rivera también lo dijo en su día y tal, pero todo el mundo tiene su ideología, ¿no? ¿Cómo os definís ideológicamente, Paula? Bueno, primero definir qué es ideología, ¿no? Estábamos comentando. Si nos ascribimos... Ideología eres tú, ¿no? Si nos ascribimos a qué es ideología en su sentido lingüístico, ¿no? en su etimología, es la ciencia de las formas, la ciencia de las apariencias. Porque logia es ciencia, ¿no? Idea es forma, apariencia. En el caso concreto de mi perspectiva sobre qué es ideología, digamos que es la cosmovisión política a través de la cual tú te enfrentas a ver el mundo. Y afortunadamente la ideología
puede cambiar, porque no son creencias solamente, ¿no? O sea, son argumentos, son, digamos que es una ciencia política. Está escrito a la ciencia política en este caso. ¿Cuál sería la tuya? Bueno, mi ideología es anticomunista. O sea, yo me defino mi ideología por la negación y sobre todo es anticomunista. Creo que con más eso... que amas? No, no es una cuestión de odiar, precisamente como amo mi libertad, como amo los derechos humanos, como amo el progreso, detesto el comunismo. Perfecto. José Manuel Calvo, ¿detestas el comunismo? No, igual que tampoco detestaría ninguna otra ideología, ¿no? Otra cosa es las cosas que se han hecho en defensa supuesta de unas ideas, ¿no? Pero ahí el cristianismo, por ejemplo, tendría también mucho que callar, ¿no? ¿Cuántas vidas han cobrado la defensa de unas ideas absolutamente loables desde mi punto de vista, como son las ideas cristianas, ¿no? Como es el pensamiento de Jesucristo. Sin embargo, cuántos asesinatos, cuántos crímenes, cuántas barbaridades se han hecho en defensa supuesta de ese pensamiento, ¿no? Me tiras de la lengua, 110 millones de muertos creo que no tiene a sus espaldas el cristianismo. Pero bueno, sería un debate interesante. Sería un debate interesante, pero fíjate que decías una definición de ideología, ¿no? Eso es. Yo ahí soy marxista, en el sentido científico del término, en cuanto a que me parece que la mejor definición de ideología la dio Marx, cuando dijo aquello de falsa conciencia de la realidad. Falsa conciencia de la realidad. De hecho, la ideología, como bien decía, mira, en este caso lo decía correctamente Paula, la ideología es una especie de construcción mental, intelectual, ¿no? Una visión, una cosmovisión del mundo, creo que has dicho. Efectivamente, el problema es que yo creo que la ideología, por su propia definición, te ofrece una cosmovisión del mundo simplificada. Necesitas simplificar para facilitar esa comprensión y en esa simplificación podemos caer en errores tales como confundir, cogiendo el guante que lanzaba Paula, el comunismo con el estalinismo, ¿no? Por no ir más allá, o confundir el liberalismo con el anarcoliberalismo de Ayuso. Entonces, sí, tenemos que tener mucho cuidado con esas cosmovisiones y por eso a mí no me gusta definirme en términos ideológicos. Puedo definir en términos políticos, en términos de creencias, en términos de valores, pero en términos ideológicos me interesa muy poco la ideología porque huyo de la construcción de falsas conciencias de la realidad. Querría decir algo, y es que como no encuentro ningún ejemplo en ningún país que siendo comunista su sociedad tenga un progreso económico a la par que la libertad, porque por ejemplo el gran país comunista que es China, ¿verdad? Pues brilla en ausencia por los derechos humanos. Cuba, Venezuela, ¿no? Que se adscriben a la ideología comunista, y sin embargo el cristianismo, ahí sí que soy... militante, ¿no? Militante de esa iglesia que dice semper item, siempre igual, en el sentido de defender la moral. Porque la moral existe, moris, costumbre, porque viene del cristianismo. Entonces, la llegada de Jesucristo a la tierra, seas o no seas creyente, fue una revolución de valores absoluta. Hasta entonces, la misericordia no estaba en el sentido social, solamente hay que ver y leer a los clásicos griegos y romanos. Entonces, ¿cómo me gusta que saque ese tema, Paula? Pero, José Manuel, vamos a tener que debatirlo justo después, no porque nos vayamos a publicidad, sino porque vamos a hablar, vamos a irnos un poco a lo concreto de la actualidad y luego seguimos, porque esta cuestión me apasiona porque nos está esperando el doctor en Economía y persona amiga de esta casa, don Daniel Lacalle, para hablar sobre los temas que le están preocupando a la ciudadanía. Don Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en la burbuja de Periodista Digital. ¿Qué pasa con Ferrovial? Porque de verdad es un tema con el que los españoles están dudando. Nadia Calviño ha cogido una posición, el gobierno tiene su posición concreta, hay líos entre Podemos y el Partido Socialista. ¿Qué pasa con Ferrovial? Pues la verdad es que no debería pasar nada, pero en este país en el que el gobierno se entromete en absolutamente todo, pues lo que han creado es un problema con ramificaciones muy importantes a medio y largo plazo. Lo que ha ocurrido en Ferrovial no es
ningún problema, ni debería ser ningún problema, ni además debería ser siquiera cuestión de noticia. Una empresa decide libremente, una empresa, por otro lado, privada e independiente, llevar su sede a un país de la Unión Europea con un objetivo, y un objetivo muy específico, que es el listado dual, ¿no? Llevar a cabo el poder cotizar en Estados Unidos de manera dual. Eso, cualquier persona que se dedique a los mercados sabe que en España es virtualmente imposible, ¿de acuerdo? Y la empresa lo lleva a cabo y además legítimamente, y el gobierno no tiene la más mínima, ningún tipo de derecho a interferir y mucho menos a hacer lo que ha hecho, que es enviar una carta a la Junta de Accionistas, una carta además en la que incurre en unas enormes contradicciones en la propia carta y encima, pues primero con un tono paternalista, haciendo algo que es absolutamente intolerable, como es filtrarlo a un medio de comunicación afín, que a su vez, inmediatamente, y siguiendo por supuesto las indicaciones del gobierno, infiere que se pueden llevar a cabo medidas de introducción de penalizaciones fiscales arbitrarias por la decisión de mover la sede de un país a otro, que en cualquier caso, y debemos repetir, no debería ser en ningún caso ni noticia ni nada, por una sencilla razón. La Unión Europea, igual que todos los países libres, están basados en la libertad del movimiento de capitales, lo que hace que una empresa decida unilateralmente y en su legítimo derecho mover su sede a otro país, hace que una enorme cantidad de otras empresas muevan su sede a nuestro país. El hecho de que una empresa gane un concurso público no significa que el dinero sea público, ni muchísimo menos que la empresa sea del Estado. El hecho de que una empresa gane un concurso público es exclusivamente una transacción entre un agente, el Estado, que necesita un servicio, y una empresa que lo puede ofrecer al mejor coste y en las mejores condiciones. Estamos en una situación tan absolutamente aberrante que no es titular de todos los periódicos como debería ser el hecho de que el gobierno utilice tácticas que yo solo he visto en, por ejemplo, El Padrino, en películas de la mafia, para introducir la aleatoriedad, la inseguridad jurídica y encima con una carta, con un tono paternalista en el que el propio gobierno dice que hay que explorar vías para poder hacer lo que va a hacer Ferrovial. Es decir, que no se puede hacer como lo quiere hacer Ferrovial en España. Don Daniel, el argumento que utiliza el gobierno también habla de patriotismo. Cuando una empresa se va de España para pagar menos impuestos, para no hacer ese esfuerzo que la ciudadanía necesita, ¿cómo desmontar de alguna manera este argumento? ¿Realmente hay una falta de patriotismo por parte de Ferrovial o por las empresas que se van de España porque tienen que pagar más impuestos? Es que no se va por una cuestión de impuestos. Ese propio medio al que le han filtrado de manera absolutamente indignante la carta, publicó que el efecto fiscal de mover la sede es prácticamente inexistente porque, como ha repetido en innumerables ocasiones Ferrovial va a seguir creando empleo en España, invirtiendo en España y con la misma actividad en España o creciente, y por lo tanto seguirá pagando sus impuestos en España de la actividad en España como cualquier empresa. Pero las empresas no son ni de los gobiernos, ni de los estados, ni de los reguladores. Las empresas son de los accionistas. Y el hecho absolutamente capital que hay que repetir una y otra vez, la razón por la que en la Unión Europea y en todos los países libres tenemos
como pilar fundamental del sistema económico la libertad de movimiento de capitales, es porque la Unión Europea y los países libres se benefician muchísimo más porque vienen muchas más empresas a nuestros países, porque unas se van, otras vienen, absolutamente normal. Estamos en la Unión Europea por algo. Holanda es un país de la Unión Europea. No tiene absolutamente ningún sentido. Y por otro lado, los inversion deals, esas transacciones que se hacen para traspasar la sede a un país en donde los impuestos sean más atractivos, son un factor esencial para que los estados se den cuenta de cuando los impuestos son confiscatorios. Y esos inversion deals se dan en todo el mundo. Se dan en todo el mundo y no solamente no se les pone trabas, mucho menos se hacen estas estupideces de cartas a una Junta General de Accionistas en la que encima reconoces la razón por la que la empresa se tiene que ir, sino que además lo que reflejan es que hay una muchísima mayor entrada de empresas cuando tienes impuestos atractivos, nada más. Entonces, si al gobierno le preocupa el patriotismo, la mejor manera de ser patriota es no despilfarrar el dinero de los contribuyentes. Este gobierno ha aumentado en 36.000 millones anuales el gasto político, que no tiene nada que ver con la sanidad, ni con la educación, ni con todas esas excusas que utilizan. Este gobierno ha multiplicado por 3 el agujero de la seguridad social. Este gobierno nos va a dejar con el mayor déficit estructural que no habíamos visto desde la crisis financiera. Este gobierno ha aumentado la deuda en 210.000 millones, ha expoliado a todos los ciudadanos negándose a deflactar los impuestos al IRPF, a la inflación, negándose a deflactar los impuestos a la inflación, y lo que está haciendo encima es aumentar los desequilibrios fiscales. Si lo que quieren ser es patriotas, que gestionen y administren los recursos del país, que son muchos, y que de los que tienen muchos, ellos, en vez de despilfarrar. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias por atendernos y a ver si aprenden de patriotismo. No van a aprender nada. Gracias por atendernos aquí en La Burbuja de Periodista Digital. Bueno, pues esa es la visión de don Daniel Lacalle. Seguimos hablando de ideología, seguimos hablando de actualidad. En Los lunes al sol, Salva, el protagonista de la película, decía aquello de: el problema del comunismo es que ha fracasado siempre y el problema del capitalismo es que ha triunfado siempre. José Manuel Calvo, ¿qué querías decirle a Paula? Supongo que Paula, como buena cristiana, conocerá una corriente que ha estado muy presente en los movimientos de izquierda, ¿no? Yo no, como os he dicho, ni soy cristiano ni soy comunista, partiendo de esas dos bases. Ni creo en Dios, ni en Jesucristo, ni participo de la ideología comunista, aunque, como digo, creo que no se puede confundir con el estalinismo o con otro tipo de regímenes que, en pro de una serie de ideas o de valores, han cometido todo tipo de barbaridades, ¿no? Pero se puso muy de moda en los 50 y todavía llega hasta nuestros tiempos la teología de la liberación, que es esa mezcla difícil, ¿no?, entre el pensamiento cristiano y el pensamiento marxista, ¿no? Un poco también como respuesta a las bases más ultras de la Iglesia Católica, a las partes más conservadoras, ¿no? Y, de hecho, a una persona muy crítica con este tipo de movimientos, incluido con el pensamiento cristiano y con la propia doctrina de Jesucristo, es alguien nada sospechoso de ser partícipe de la ideología comunista, como fue Antonio Escotado, ¿no? Seguro que si Paula ha leído a Antonio Escotado, le ha seguido en alguna de sus intervenciones, sabrá que Antonio Escotado echaba pestes de lo que él llamaba las sectas cristianas, ¿no? Empezando por Jesucristo y sus apóstoles, para quien participe de la versión histórica de esa trama, y sus sucesivos seguidores que se han ido sucediendo, valga la redundancia, hasta nuestros días, ¿no? Por tanto, yo creo que, fíjate, ya te digo, sin participar ni de la ideología cristiana ni de la ideología comunista, creo que sí que tienen intersecciones. Es
decir, cuando Jesucristo, por ejemplo, los comunistas celebran mucho, yo evidentemente conozco personas que participan de este planteamiento, ¿no? De este pensamiento de la teología de la liberación, celebran aquel episodio en el que Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo, ¿no? O esa otra de no se puede servir a dos señores, a Dios o al dinero, ¿no? Que claramente, digamos, que estaría cuestionando un sistema capitalista que en ese momento no está definido como tal, pero que claramente se puede utilizar para cuestionarlo, donde todo queda subordinado al mercado, ¿no? Que seguramente lo suscribiría la calle. Y mira, ya como no me lo has preguntado, te lo contesto. Me le has preguntado a Paula, ¿tú con qué ideología te identificarías? ¿No? Pues mira, yo que huyes de ellas. Sí, ¿con qué pensamiento político, ideológico me sentiría más identificado? Con el pensamiento liberal clásico. No con el ultraliberal, con el pensamiento liberal clásico, no el de la calle, que yo creo que, con todos los respetos, en fin, le faltan unas cuantas lecturas, sino con el de Lasalle, de José María Lasalle, otro liberal, por cierto, alto cargo en el Partido Popular, que hace poco publicó un libro, El liberalismo herido, con el que yo podría decir que comparto la mayor parte de sus tesis, porque creo que el pensamiento liberal, en sentido clásico del término, donde el liberalismo lo que plantea es que para que exista una libre competencia de verdad, tiene que haber reglas, si no, no es una libre competencia, la ley del más fuerte. Pues yo con ese pensamiento me sentiría cómodo desde el punto de vista político y casi te diría que ideológico. Qué sobada está la palabra liberal. Es que un día tenemos que hacer un especial de qué es el liberalismo. Por cierto, una ideología que la Iglesia ha condenado en varias ocasiones por H o por B. Paula. No me extraña. A ver, yendo por partes, ¿no? Dudar de la existencia de Jesucristo me resulta complicada. ¿Así? Porque hay muchísimas pruebas de que Jesucristo existió. Una de ellas es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, esas 4 partes, los 4 evangelistas, digamos que es la pieza bibliográfica que más pruebas de su veracidad hay, de todas. O sea, Aristóteles, cuando nosotros tenemos sus escritos, vienen traducidos por el árabe, son 8 siglos después de los escritos de Aristóteles. La copia inmediata al manuscrito de los evangelios es menos de un siglo. Y las multitud de copias. No, sí. Eso quiero decirlo pero porque... Otro día, no, ¿verdad? Nos sentamos y hablamos sí, de pero de quería decir esto porque hoy todavía algunos creen que fue un fantasma. Entonces, eso por un lado, eso es historia. Lo que hizo es otra cosa. Bien. ¿Por qué la manipulación que se hizo a posteriori de los comunistas con la religión? Porque se vieron que si no el pueblo no se sumaba. Y el ejemplo está en China. En China está perseguida la religión católica y solamente se acepta la del partido. O sea, esto hay que verlo así. Por eso los comunistas de corte... No. Claro, es un comunismo... vamos a ver. Hay personas, saben, que necesitan que las personas tengan unas creencias. Porque la diferencia entre los que creemos en Dios y no es que por encima de todo no está Dios como una entelequia inaccesible, es la moral y los principios que nosotros defendemos. Y que hay gente que sin creer en Dios las tiene, pero no se puede poner un gobernante por encima. Y eso es lo que aspira el comunismo, al que esté él siempre en la cabeza máxima, ¿no? Ese líder, por eso Hitler y esa persecución, tanto a los judíos, evidentemente, como también expulsó a la Iglesia. ¿Y a quién fue? ¿Qué diputados fueron los primeros a los que Hitler expulsó del Parlamento antes de cerrar el Parlamento? Dímelo tú, que me vas a ilustrar. ¿De qué partido? Sí, dímelo tú. Del Partido Comunista. ¿Cuáles fueron los diputados a los siguientes a los que expulsó Hitler antes de cerrar el Parlamento? A los diputados socialistas. Por lo tanto, Paula, no sé, te estás contradiciendo. Fíjate que Orwell, al que nadie puede acusar de que no fuera una persona comprometida, Orwell luchó en la defensa de la Segunda República, supongo que lo sabes. Escribió 2 fantásticas novelas que a todo el mundo le recomendamos, ¿no? Cuando Orwell escribe Rebelión en la Granja,
Orwell ya está viendo lo aberrante que puede llegar a ser el estalinismo. Y Orwell, fíjate, ahí está planteando algo que tú estás diciendo, pero en sentido opuesto a lo que tú estás diciendo. Es decir, cuando Orwell en Rebelión en la Granja describe a los cuervos es la iglesia ortodoxa de la que tira Stalin, cuando tiene que efectivamente convencer por la vía del pensamiento religioso de unas ideas que efectivamente están generando todo tipo de problemas y desde luego de catástrofes y de crímenes, ¿no? Pero voy a recomendarle un libro a Paula y a todos los que nos están viendo que se cuestionen o no la veracidad histórica de la figura de Jesucristo. Un libro de un cristiano que se llama José Antonio Marina. Supongo que también lo conoces. Es un gran pensador español. No he leído el libro. Pues, no, digo a José Antonio Marina, lo podéis buscar en Google, es un gran pensador español, catedrático de instituto. Y hay un libro que él publica y se titula ¿Por qué soy cristiano? Se titula ¿Por qué soy cristiano? Y en ese libro él cuestiona con datos históricos la figura de Jesucristo en términos, como digo, históricos. ¿Por qué? Por tres cuestiones que cualquiera de nuestros oyentes puede contrastar. Porque los tres historiadores de la época contemporáneos a Jesucristo, que son tres romanos, Plinio el Joven, Plinio el Viejo y Flavio Josefo, en ningún momento hablan nada de Jesucristo, no hacen ninguna referencia a la figura de Jesucristo. Y porque los cuatro evangelistas, estos son los que tú utilizabas como argumento de autoridad, los cuatro evangelistas son griegos, no sé si lo sabes. Claro, y es que el Evangelio se escribió primero en griego. Los cuatro lo escribieron en griego, no se escribió en ninguna otra lengua inicialmente. Claro. Los cuatro escribieron su versión en griego, basándose, por cierto, en una versión previa, en lo que se llama el Evangelio, el protoevangelio inicial, sí. El de San Pablo. El de San Pablo, que se escribió 50 años después de la supuesta muerte del nacimiento de Jesucristo. Es verdad que este programa lo hacemos otro día. Pero fíjate, para daros el dato. Flavio Josefo sí habló de Cristo, ¿eh? Flavio Josefo, sí habló, no hay un solo escrito. Sí. Cuando quieras te lo enseño. No hay un solo escrito donde Flavio Josefo haga una habló de un hombre que hizo cosas extraordinarias, que vivió en tiempos. De varios hombres, porque de hecho, fíjate, se reproduce de una manera de funcionar. Pero si es que además lo tenéis claro, o sea, no coincidieron ni en el tiempo ni en el espacio con el propio Jesucristo de haber nacido. Le da más credibilidad. No, ellos escribían. Yo no te cuento una historia si la hemos vivido los dos. Era una novela de aventuras. Era una novela de aventuras. No, eso es el Quijote. Pero era como el Quijote. Si tú y yo hemos vivido la misma experiencia, no te la cuento a ti, se lo cuento a alguien que no la haya vivido. Y esto fue lo que hicieron. Marcos era discípulo de San Pedro, Mateo era discípulo directo de Jesús. Es un documento histórico. Lucas era un médico que le escribió a su amigo. No es un documento histórico, es un documento, digamos, es una novela, es una narración. Interesantísimo debate que si queréis, haremos en otra ocasión. Mira, Sánchez Dragó hacía programas de estos que hablaba de la figura de Jesucristo, el Jesucristo histórico, parecía Gustavo Bueno y otra serie de figuras. Pero vamos a hablar un poco de la actualidad, si os parece. Ya nos vamos a la actualidad. Bueno, esto es muy actual, ¿sabes por qué? Pero mira, exponer como radicalmente, y digo radicalmente desde la raíz, ¿no? Desde el sentido etimológico. No estoy hablando de extremo, estoy hablando de radical. Cómo desde la raíz luego llegan y emergen, ¿no? Pues árboles distintos de la sabiduría, por así decirlo. Es que si partimos de unas bases tan distintas, e incluso de lo mejor que se ha escrito en este mundo es el Nuevo Testamento. Y cualquier hombre que le quite o no su credibilidad, no se quite el sombrero y diga, me sorprende, es paradójico. Y luego aplauda a Nietzsche, por ejemplo. Bueno. Oye, pero yo entiendo que, por ejemplo, te puedes quitar el sombrero, como decía Paula, ante el Quijote, y no por ello vas a reconocer la veracidad histórica de una figura como Don Quijote, ¿no? Es decir, claro que es un buen texto, pero eso no implica que esté basado o no en hechos históricos. Otro día venimos a hablar del Nuevo Testamento, de verdad que lo prometo, y perdonen por... Podemos hablar también del Quijote, incluso de Rebelión en la Granja. Efectivamente, sí. Vamos a hablar de Rebelión en la Granja, de 1984, de lo que queráis. Pero vamos a hablar de la actualidad, y perdonen, porque es un tema muy profundo, muy extenso, y ahora vamos a hablar de Yolanda Díaz, de Sumar y de Pablo Iglesias. O sea que el cambio... esto parece un curso de segundo bachillerato, que estudias desde el Neolítico a Pablo Iglesias.
lo cual hace ver que el ser humano, pues oye, avanzar lo que es avanzar, pues no creo que lo haya hecho mucho. ¿Qué os parece la estrategia de Podemos? La estrategia de Podemos con Sumar. ¿Qué es Sumar como figura política? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? ¿Y qué os parece que Pablo Iglesias no se quiera sumar? Que siga todavía como si de un exnovio se tratase, todavía queriendo paternalizar de alguna manera el movimiento Podemos cuando él se ha echado a un lado. José Manuel, ¿qué te parece? Sumar es un intento, yo creo que erróneo, no tanto en su planteamiento, sino sobre todo en sus, volvemos a Marx, en sus bases materiales, de reconstruir lo que fue el proyecto original de Podemos. Me explico. Podemos tuvo un boom descomunal hace 8 o 9 años, tuvo un éxito sin precedentes, un crecimiento exponencial en cuanto al apoyo que recibió en poco menos de un año. En un año pasó de tener 5 eurodiputados, partiendo de unas expectativas de sacar uno, a gobernar los principales ayuntamientos del país, a ser la tercera fuerza muchas comunidades autónomas y a tener 69 y 71 diputados después, en 2 elecciones sucesivas. Y después entró en un proceso que les pasa a todos los partidos, pero que a Podemos le ha pasado de forma acelerada, también le ha pasado a Vox, debe ser que tiene que ver con los tiempos, ¿no? De decadencia, donde la camarilla, la cúpula dirigente se rodea de gente cada vez más pelota y cada vez más ajena a lo que está sucediendo en su alrededor, y al final acaban expulsando a cualquiera que no piense exactamente igual que ellos y acaban creyéndose sus propias mentiras y sus propias construcciones, ¿no? Eso le ha pasado a Podemos y le ha generado un desgaste descomunal en muy poco tiempo. Entonces, llegados a este punto, hay dos ramificaciones. Una, el búnker, la guarida del lobo, ¿no? Antes hablábamos de Hitler. El búnker pretende mantener Podemos embalsamado, ya no con las expectativas ni de ser tercera fuerza, ni de poco más que tener unos cuantos escaños, 20, 25, 30 escaños, y condicionar un gobierno de izquierdas o ser la oposición más dura a un gobierno de la derecha con la extrema derecha, ¿no? Ese es el planteamiento de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Y por otra parte, hay un movimiento, digamos, de renovación, entre comillas, y ahora explico las comillas, de lo que fue Podemos, utilizando una figura que es la de más prestigio a la izquierda del PSOE hoy, que es Yolanda Díaz. Cualquier votante a la izquierda del PSOE, yo entiendo que a vosotros no gusta la Yolanda, pero seguro que cualquier votante a la izquierda del PSOE que le preguntes, la figura de más prestigio a la que identifica es Yolanda Díaz, mucho más que Irene Montero, mucho más que Yone Belarra, incluso puede ser más que Pedro Sánchez, ¿no? Pero bueno, el votante del PSOE va a votar al PSOE. Por esa vía se pretende reconstruir el proyecto original de Podemos, pero yo creo, y de nuevo vuelvo a Marx, hoy parece que me he dado con esto, pero la historia se repite 2 veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Y el problema es que los acompañantes de Yolanda Díaz son todos los que se han sentido durante estos 8 años subalternizados por la posición de Podemos y de Pablo Iglesias. Es decir, el Partido Comunista Clásico, el PC, Enrique Santiago, etcétera, Errejón, que fue expulsado, se fue él, pero quiero decir que ha quedado en una posición subalterna, los Compromís, izquierdas periféricas, etcétera, todos estos han estado sometidos a la voluntad de Pablo Iglesias. De hecho, acordaos, todos querían darle el gobierno a Pedro Sánchez y él se empeñó en repetir elecciones, se repitieron y hasta que no entró en el gobierno no se quedó a gusto y todos quedaron subordinados a esa postura, aunque les hubiera sido más cómoda la otra. Entienden que en la figura de Yolanda Díaz hay una posibilidad de doblarle el brazo por primera vez a Pablo Iglesias en 8 años y lo quieren aprovechar. Yo creo que el movimiento de Yolanda hubiera sido exitoso o sería exitoso si hubiera apostado claramente por crear una plataforma macronista, y me consta que ella incluso ha encargado algún estudio demoscópico para valorar esa posibilidad. Es decir, una plataforma sin estructura, con los menores acompañantes posible y con las menores cargas posible, y que sea una figura claramente presidencialista, una líder a la que sigue la gente, no necesita estructuras intermedias de partidos que están agotados y que están carcomidos por los dirigentes que llevan 20 años allí, y sin embargo ha apostado por lo segundo, que es apoyarse en toda la disidencia de Podemos para aparecer como contrapeso a Podemos. En ese escenario, y ya con esto me callo, que me estoy enrollando demasiado, en ese escenario, ¿qué creo yo más probable? Que Pablo Iglesias y Irene Montero se van a enrocar,
no van a renunciar a su hegemonía y ni van a aceptar ser fuerza subalterna dentro de Sumar, y creo que Yolanda Díaz, llegado a este punto, no le queda más remedio que seguir adelante con su plan, y por lo tanto en las elecciones de diciembre o de enero, cuando toquen, desgraciadamente desde mi punto de vista habrá dos papeletas, una de Sumar y otra de Podemos. ¿Es información o es tu olfato? No, es puramente mi interpretación de la situación, pero creo que las posiciones están tan enrocadas y son tan opuestas que ninguna de las dos puede doblar el brazo en pro de la otra. Ahí la izquierda, se meten 3 de izquierdas en una habitación y salen 6 grupos. Paula, ¿qué te parece Sumar? Sí, bueno, el análisis que ha hecho el contertulio me parece que es así, salvo porque creo que hay que salirse de España. Hay que salirse de España y mirar a Iberoamérica. Y entonces la postura de Podemos se va a acabar. O sea, esa defensa clara a Cuba, a Venezuela, ese filtreo con la Bolivia de Evo Morales, con la Nicaragua, que es de Daniel Ortega, totalmente dictatorial, eso ya no puede funcionar. Y por eso sale este proyecto. Y por eso la ministra de Trabajo se hizo una gira a finales de 2022, en el que, por cierto, no se sabe cuánto se gastó en Brasil, pues para hacer, ¿no?, esa campaña previa. Lo que a mí me parece vergonzoso es que una ministra pueda hacer campaña desde su postura. O sea, yo no sé no sé hasta qué punto eso puede ser legítimo, no. Lo demás no lo sé, ¿no? Entonces, sin duda, Pablo Iglesias, bueno, el vídeo que están haciendo de la campaña publicitando el meeting que va a haber en Zaragoza. Zaragoza, resistencia de Podemos fuerte, también la universidad. O sea, la Universidad de Podemos, la Universidad de Zaragoza y su filiación a Podemos desde la base y desde el principio, desde el 15M, es fortísima. Entonces, el vídeo que han hecho, fija, lo tengo apuntado porque han dicho tantas cosas en tan poco tiempo, es tú que no te callas, ¿no? Y entonces apela a ese votante. Se han metido con Ana Rosa, pero directamente, no, con Ana Rosa, con la COPE, con el Uber, con que ellos representan el racismo, el machismo. ¿De Podemos? O sea, Juan Roy, han dicho que es un despiadado, que Ayuso es corrupta, despiadado, que Jusapol es ultraderecha, defiende a Ferreras frente a Inda, y Podemos es Irene, Ione y Pablo Iglesias. Y de pensadores han cogido de pensadores y políticos han cogido a Manuel Azaña. Entonces, claro, ese vídeo es como, antes podría funcionar hace unos años, pero ese vídeo a día de hoy no cala. Vamos a ver hasta qué punto. José Manuel, ¿conoces a Pablo Iglesias? Se han cogido a Azaña, creo yo que muy radicales tampoco es que hayan sido en esa elección, digo, en esa en concreto, ¿no? No, que no es creíble, que tendrían que haber puesto a Largo Caballero, a Santiago Carrillo, por ejemplo, que creo que es más que les representa su ideología, pero Azaña, Carrillo, que lo utilice otros partidos, sí, pero Podemos no creo yo que sea muy comprensible, ¿no? Entonces es como... Si han cogido a Azaña, que desconozco, no me he estudiado tan a fondo como tú el programa de la universidad esta de verano o de otoño, ya no sé si es de verano, si es de primavera. Las 4 estaciones de Vivaldi. Pero bueno, pues mira, si han cogido a Azaña es un gesto de inteligencia, de los que ya se ven pocos en Podemos últimamente. Sí. Pero tú me decías que yo que conozco a Pablo Iglesias. Sí. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Cómo va a actuar? Repito, Pablo Iglesias no va a aceptar en ningún caso que Podemos sea una fuerza subalterna dentro de Sumar. Por lo tanto, lo que van a hacer es apretar el acelerador y van a insistir con el argumento este de las primarias abiertas a la ciudadanía. Porque lo que entiende Pablo Iglesias, no sé si apoyándose en muchos datos, pero bueno, yo creo que lo sigue entendiendo así, es que Podemos tiene una base militante muy superior a la del resto de fuerzas que están dentro del espacio Sumar. Si yo fuera Yolanda, igual le veía al órdago.
Si yo fuera Yolanda, igual le veía Lorda, voy a aceptar las primarias abiertas y decía estas primarias abiertas como los hacía Pablo también. Está en mi lista y tú presenta la tuya. A ver qué elige la ciudadanía, ¿no? Yo creo que ganaría Yolanda, pero Yolanda no se atreve. ¿Por qué? Porque Yolanda tiene una serie de compromisos de cuotas con todas estas fuerzas que decíamos antes, con Compromís, con Mónica García, con no sé qué, que no van a aceptar tampoco someterse a un proceso de primarias, porque esos procesos los carga el diablo, ¿no? Saben muy bien cómo va a acabar, a quién va a presentar Podemos, etcétera, ¿no? Yo otro día Pablo Iglesias decía, claro, nadie podría imaginarse que en Andalucía, si hubiera habido unas primarias abiertas, hubieran elegido a la candidata de por Andalucía frente a Juan Antonio Delgado, ¿no? Que es este guardia civil de Podemos que se presentó, que a mí me parece, y ahí coincido con Pablo Iglesias, mucho mejor candidato que la señora esta la que presentaron, que no, se vio que no tiraba en la campaña, ¿no? Pero ya te digo, yo creo que Pablo no va a ceder el pulso, va a mantenerlo. Irene Montero también. Y además, Pablo Iglesias y Irene Montero, lo que hay que tener muy en cuenta es que viven en la guerra permanente. Es que llevan en la guerra desde que se fundó Podemos y por tanto no tienen ningún problema en seguir en ese estado de guerra. Y van a mantenerlo hasta el final. Yo creo que incluso sabiendo que mantener ese pulso supone la destrucción de ambos espacios, porque muchos sociólogos ya lo están diciendo, oye, que los votos a repartir son los que son. Y si le aplicas, no la ley D'Hondt, que erróneamente se dice, sino la circunscripción provincial, los 42 diputados que tienes hoy, con los mismos votos repartidos entre dos, pasan de 42 a 21, 10 por cabeza. Y eso puede ser el factor determinante para que la derecha, para que el PP sume con Vox. Claro, es que puede marcar Sí, pero la diferencia. Estoy de acuerdo con ello, pero Joder, lo que... hoy es un milagro, hoy... No puede ser, Paula, vamos a ver. Desde el domingo de resurrección ha pasado un milagro aquí. Bueno, pero es que no creo que solamente se estén peleando por el espectro español. Es que ellos están debatiéndose y peleando por quién va a ser la figura influyente española en la izquierda iberoamericana. Eso es lo que ellos están luchando. ¿Tú crees que eso es lo que está en cuestión? Sí, y te voy a decir, mira, el foro de Sao Paulo ahora va a ser debatido con otro nuevo foro que se llama Red Futuro. Es un foro que se va a presentar en Chile y en el que no están estos países que yo te he dicho, Cuba, Venezuela, y también el ala más castrista. Aunque quiero decir, no te voy a decir que son lo mismo, pero son lo mismo, porque es que el proyecto de Sumar de Yolanda Díaz, es que ella es comunista, es que Enrique Santiago es comunista, quiero decir... pero más cursi, ¿no? Pero vamos a ver, es que yo creo que haces un totum revolutum bajo la etiqueta comunista... ¿Es del Partido Comunista, Enrique Santiago? Sí, pero vamos a ver. Era del Partido Comunista. No sé si es que te has saltado algún episodio en la historia. Yolanda Díaz. No sé si te has saltado. ¿Es o no es? Escucha, te has saltado algún episodio en la historia. Eso no es, ¿no? Muy breve. Escucha, Paula, te has saltado algún episodio en la historia del Partido Comunista y es que en España y en Europa, y es que hubo un movimiento que se llamó el eurocomunismo, que lo que vino a decir. Por cierto, que está condenado en Europa el comunismo. Mira. Eso, ¿sabes lo que pasa? Que ahí te vuelves a equivocar. Eso es algo que Vox en cada pleno lo saca. Y si te miras la resolución del Parlamento Europeo, que seguramente yo me la he mirado. La suscribe Flavio Josefo. Escucha, la resolución del Parlamento Europeo, que te la pueden mirar, e invito a todos los oyentes a que se la miren. No, que son unos hipócritas, que luego abren la puerta a China, quiero decir. Paula, escucha un momento. La resolución del Parlamento Europeo, invito a todos los oyentes a que la miren en Google. Y invito al director de ese programa a que la lea aquí en público, me someto a esa lectura, condena el estalinismo y el nazismo. No condena el comunismo, ni mucho menos el eurocomunismo, porque el eurocomunismo es un movimiento renovador crucial en la Europa democrática. Y te pongo dos ejemplos. La Francia de Mitterrand. ¿Con quién cogobernó Mitterrand en el año 1981? ¿Con qué partido cogobernó Mitterrand en el año 1981? Con el Partido Comunista Francés. Seguro que a ti te parece que el Partido Comunista Francés no ha hecho nada condenable. Que sepamos, no ha hecho nada condenable por lo que se le deba condenar. ¿Cuál fue la gran traición, digamos, de Carrillo, por la cual los comunistas más radicales, en este caso en el sentido, hablamos de traición de Carrillo, en este caso en el sentido más extremo, Paula, hay cosas que no se pueden olvidar. ¿Cuál fue la gran traición de Carrillo
a los comunistas más radicales. La bandera nacional, Exacto, la te lo monarquía está diciendo, parlamentaria. aceptar la bandera, aceptar el régimen, el régimen del 78 con la monarquía parlamentaria, etcétera. Esa es lo que se le considera a Carrillo la gran traición. Dicho lo cual, yo creo que la disputa en América Latina es un elemento más, pero no es el elemento central. En este caso es una exclusiva, estricta y genuina lucha por el poder, pero que pasa en Podemos, que ha pasado en Vox y que pasa en todos los partidos políticos y que es lo que le costó a Casado su cabeza. Es decir, la lucha estricta por el poder, por el control de ese espacio. Vamos. Que es verdad, y esto hay que decirlo, Pablo Iglesias sigue teniendo en la sombra. Porque Pablo Iglesias sigue siendo, No termina de irse. aunque él lo niegue, el secretario general de Podemos. No desde los órganos de Podemos, sino de Canal Red, pero lo mismo. El macho ahí siempre está. Vamos a acabar con un vídeo, ¿os parece? Vamos a ver al candidato, vamos a hablar de elecciones municipales, está aquí José Manuel Calvo, que en este caso pues apoya, representa una formación que se llama Recupera Madrid y luego os contaremos una cosita para que, bueno, pues que pueda esta formación poder presentarse a las elecciones. Pero vamos a ver un vídeo de un candidato, en este caso Javier Ortega Smith, se ha ido a la casa de unos sujetos, bueno, no es la casa de los sujetos, es una casa que han ocupado unos sujetos y en modo, no sé si llamarle Mr. T o Aníbal del equipo A, pues ha intentado sacar a estos ocupas. Vamos a verlo y a ver qué os parece. ¿Dónde está Perro Flauta? No tenemos ninguna justicia. Oye, ¿tú tienes contrato de alquiler? Que si tienes contrato de propiedad, que si eres dueño. Mira el calendario, ¿tienes calendario en el móvil? Pues el 28 de mayo vengo aquí con la policía municipal y tú te vas a buscar una vivienda y a pagarla. Que estás ocupando una propiedad que no es tuya. No, pues yo... ¿Cómo que claro? ¿Cómo que claro? ¿A que subo y te lo explico? ¿Esto qué? Hombre, ¿esto qué? Ponte a trabajar y págatela como el resto. Acuérdate que el 28 de mayo venimos con la policía municipal a limpiar este edificio. Se nos ha colado ahí el solo queda Vox. Bueno, es que una campaña del propio partido, no es que estemos pidiendo el voto para Vox. Yo no sé, os voy a preguntar por esta campaña, por la figura de Ortega Smith. A mí me ha faltado que suba a echarles. O sea, yo creo que se ha quedado en la mitad del vídeo de la emoción que podía tener el que subiera y les echara. Paula, ¿qué te ha parecido? Bueno, es una escenografía. Es ya las campañas políticas actuales que se hacen pues con este tipo de vídeos. El fondo, cierto es. O sea, la propiedad privada, algo que también, ¿verdad? El comunismo, los comunistas no lo tienen, no tienen el sentido, tienen todo como el expropiese, ¿verdad? Que también se habló en plena pandemia. Expropiese, y se está hablando también entre bambalinas legales. Esas propiedades que no están alquiladas, aquí hay un problema de alquiler, entonces, oiga, usted tiene que, vamos a intervenir. Pero sin duda alguna, bueno, pues es que es un vídeo. A mí no me gusta ese estilo, pero... Ya. Bueno, está bien. José Manuel, ¿qué te parece? Quienes hemos desempeñado responsabilidades, altas responsabilidades en la gestión urbanística de Madrid, como es mi caso, que he sido concejal de urbanismo, Eso es. diría que hay que estudiar mejor el concepto de expropiese, porque no sé si sabe Paula y nuestros oyentes que la expropiación conlleva indemnización. Cuando a ti te expropian no te están dando ningún disgusto, al contrario, lo normal es que te paguen bastante más de lo que vale tu propiedad, porque los jurados territoriales suben las tasaciones que hace el ayuntamiento. Pero en todo caso, poner el acento venezolano. En todo caso, la expropiación va con pasta por delante. Los que más han expropiado en este país a lo largo de toda su historia han sido dos personajes, supongo que según Paula, adscritos al comunismo, uno, el general Francisco Franco. Nadie expropió más suelo que él para construir todo lo que fueron las reubicaciones del chabolismo en las periferias de las grandes ciudades españolas. Y el segundo, Aznar, para construir las radiales. Son los dos que más han expropiado en España. Dicho lo cual, me parece que Vox demuestra con este vídeo dos cosas. Una, que está bastante desesperado por sacar la cabeza, porque es verdad que no se les está viendo en esta campaña. Hace poco nosotros sacamos un vídeo, invito a los oyentes a que lo vean, enterrando a los partidos políticos. Luis Cueto, que también se ha hecho muy viral, por cierto, enterrando a los partidos políticos, y Vox creo que está un poco copiando ese tipo de piezas, pero las está copiando además de algo que ya se ha hecho. A mí me recuerda mucho a esos vídeos que hemos visto de Albiol,
que fue por lo menos pionero en inventar ese formato, que se acercaba, lo sabéis, ¿no? En Badalona, casas ocupadas. Este era más atrevido que Ortega Smith, llamaba a la puerta, incluso tuvo algún agarrón, creo recordar, algún enganchón con alguno de los ocupas. Lo de Ortega Smith es más postureo que otra cosa, ¿no? Y como digo, demuestra pues que Vox tiene pocas ideas y sobre todo poca capacidad de sacar la cabeza en esta campaña, si no es a voces, que es por otra parte lo que sabe hacer Vox. ¿Es un problema la ocupación en Madrid? Bueno, mira, en España hay más de 120.000 viviendas ocupadas y Cataluña representa más del 40%. Y de ese 40% en Cataluña, Barcelona representa más del 70%. O sea, esa Barcelona ideal que la ministra de Trabajo en su meeting puso refiriéndose a Ada Colau, tiene ese problema. O sea, negar eso, no sé, sería como negar que el agua es transparente para que se pueda beber. Barcelona, la ciudad que fue, es un libro de Jiménez Los Santos, que le gusta tanto a José Manuel. ¿Es un problema la ocupación en Madrid? Jiménez Santos me gusta, pero me gustas más tú, incluso, fíjate. Estoy cambiando ya de... Pero eso es una bala envenenada, eso me van a matar. O sea, no. Oye, no, yo puedo elogiar a Jiménez Santos y seguro que sus oyentes seguirán escuchándolo. Sí. No, te lo agradezco. No, pero fíjate, yo creo que también se confunde ocupación con allanamiento de morada. O sea, cuando las campañas estas asustaviejas, entiendas el término asustaviejas, que es un concepto, no es que yo utilice ese término despectivo para decirle a una señora o a un señor mayor, oiga, usted si baja a comprar el pan cuando llegue a su casa se la puede encontrar ocupada, es absolutamente falso, es un delito que se llama allanamiento de morada, llamas a la policía y desalojan a la persona y además le pueden caer entre 9 y 15 años de cárcel por hacerlo. La ocupación es un problema fundamentalmente para bancos y para administraciones públicas, donde es verdad que sus edificios o sus viviendas tienden a ser vandalizadas por mafias que se encargan de los suministros, ¿verdad? Porque una familia, aunque vayas a ocupar una vivienda, necesitas que tenga unas mínimas condiciones, que tenga agua, que tenga luz, ¿no? Hay mafias que se encargan de identificar edificios de la administración o edificios de grandes bancos o fondos que están cerrados y están desocupados. El Sareb le pasó, el Sareb tenía muchísima vivienda ocupada, y para estas entidades sí es un problema, pero también quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Nadie, porque baje al supermercado o salga a hacer la compra o se vaya un fin de semana de veraneo cuando vuelva hasta su casa ocupada. Y si lo está, que sepa que eso es un delito que se llama allanamiento de morada, no tiene nada que ver con la ocupación, se llama allanamiento de morada, llama a la policía, sacan a los ocupas y, como digo, como mínimo les caerán entre 8 y 15 años de cárcel por ese delito tan grave como es un atentado a la propiedad privada, que lo decía Paula bien y que es sacrosanta en nuestra Constitución española y en nuestro Código Penal. Bueno, yo quería matizar algunas cosas. Si esto solo fuera un problema de los bancos, no habría una alarma social, porque hay muchas personas que están sufriendo que su segunda su segunda residencia y por tanto ahí sí que pueden entrar y es muy difícil echarlos. Y luego no solamente es eso, es el problema que si te ocupan la casa, no, tú eres un vecino y tienes a un ocupa, ese ocupa, ¿verdad? No es, digamos, el emblema de una persona a la que a uno le gusta tener como vecino. Esa es otra problemática más. O sea, quiere decir, el problema ocupa no solamente es ocupar la casa, sino es todo lo que ello conlleva. Y por eso sí que yo creo que estas mafias que ocupan los domicilios, que ocupan las viviendas, hay un trasfondo. Es crear esa necesidad de vivienda y que mira que solo son los bancos los que lo sufren y por tanto vamos a intervenir porque no puede ser que haya viviendas vacías y gente sin casa. Y entonces yo creo que ahí, ¿verdad?, harán el camino para luego distintas políticas intervencionistas. Pues bueno, pues este debate de la ocupación, del allanamiento de morada, la verdad que es muy interesante, pero el tiempo pues se agota y nos tenemos que ir. Antes de acabar, pues quería comentarles eso que les había dicho antes. José Manuel Calvo está aquí. José Manuel Calvo representa una formación política, una formación encabezada por Luis Cueto y, bueno, pues lo que necesita esta formación para poder presentarse a las elecciones es un número de firmas que la ley electoral pues está pidiendo.
Yo les digo personalmente que este director de este programa va a firmar. ¿Por qué? No porque sea socialcomunista, ni porque, bueno, pues quiera de alguna manera apoyar más o menos a esta formación, sino simplemente porque creo que soy un ciudadano libre y creo que tienen derecho a poder presentarse a unas elecciones. Luego ustedes les pueden votar o no, pero pues poder firmar y que se presenten, pues creo que es su derecho legítimo como formación. José Manuel, si lo quieres explicar de una manera más clarividente. Bueno, difícil explicarlo mejor que tú y agradecerte, por supuesto, esa firma que no implica, como has dicho, ni apoyo ni compromete voto, faltaría más, cada cual que vote a quien considere. Nosotros hemos optado por un camino difícil, que es la agrupación de electores frente al partido político. La agrupación de electores exige 8.000 firmas para presentarse en una ciudad como Madrid, una ciudad de más de 1 millón de habitantes, y esas firmas tienen que ser de empadronados en Madrid. Tenemos muchas maneras de firmar, están todas en nuestra página web, recuperamadrid.info, y nuestro objetivo es poder presentarnos, llegar al gobierno municipal y condicionar esas políticas. Y condicionarlo además, como hemos hecho en estos años en el ayuntamiento, con una visión transversal de la jugada. Hemos sido capaces, por supuesto, de desarrollar políticas de progreso desde el gobierno con Manuela y también de alcanzar acuerdos con Almeida, como sabéis, de presupuestos, ordenanza de terrazas o la preservación de Madrid Central, que creo que además tú eres fan de las políticas de restricción del tráfico, del intervencionismo, el perverso intervencionismo en el tráfico, ¿no? Por lo tanto, oye, todos los oyentes que se animen, que quieran firmar, hay distintas posibilidades. Si tienes firma electrónica, muy fácil, y si no, te tienes que acercar a la Plaza de la Villa o mandarnos un correo con la firma y con tu copia del DNI, pero serán bienvenidas y agradeceremos, por supuesto, todos esos apoyos. Sí. Además, os estáis moviendo también por diferentes puntos de la ciudad para que la persona que no sea muy ducha en el hecho de firmar por internet, pues que pueda acercarse. Hoy he estado hablando con un taxista y he visto una fotografía, me han enseñado, de cuando Arenal, por ejemplo, la calle Arenal, era con tráfico, y digo, ¿pero cómo se podía vivir? O Fuencarral era con tráfico. Y mucha gente se opuso, y fíjate, ahora que bien, la gente que pasamos por allí, que vivimos por esa zona, pues nos encanta que sea peatonal y la ciudad está hecha por los peatones. Pero bueno, este también es otro debate que plantearemos otro día. Pero sí, yo de los puntos en los que ponía Podemos, Uber son los que menos me gustan. Pero bueno, eso ya hablaremos otro día. Paula Ciordia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cárdenas. José Manuel Calvo, gracias. Un placer, gracias a ti. Y nos vamos a tiempo de libros, tiempo de lectura. Acabamos este programa con don Carlos Paz, que hoy, yo no sé, este hombre es de cumplir promesa, pero vamos a ver cómo le vamos a pillar. Don Carlos Paz. Buenas tardes, estoy en mi triclinium. Pero vamos a ver, pero yo te esperaba con el gorrito y con la cuña. Pues es que es poco higiénico el orinal. El gorrito no me lo pongo y he rescatado un pijama que tenía de tiempo inmemorial, porque yo duermo desnudo. Claro, has tenido la deferencia de al menos ponerte un pijama, sí. Y eso te lo agradecemos, la verdad. Un pijama, no es de franela, ¿no? No, es de... No, podría ser de un hospital, porque estoy viendo que está un poco de modé el pijama en cuestión. ¿De quién nos vienes a hablar? Porque hoy yo creo que es un día importante en cuanto a literatura. ¿De quién nos vienes a hablar? Pues hoy, aprovechando que anteayer falleció Fernando Sánchez Dragó, pues quería hacer un pequeño homenaje a este escritor que le conocí y coincidí con él en varias partes de mi vida, unas más oscuras que otras, todo se ha dicho. Pues vamos a hablar de Fernando Sánchez Dragó. ¿Usted es muy fan? Pues vamos a omitir cosas que no me gustaban. Es imposible que a uno le guste todo de una persona, pero yo creo que hay que destacar, aparte de su faceta, lógicamente, de escritor, que tiene alguna novela muy buena y un libro del que vamos a dedicar unos minutos, lógicamente, a hablar de él, también tuvo una faceta muy importante de divulgador de la cultura en televisión, preferentemente en la televisión española, aunque no solo. Yo creo que fue yendo por todas las televisiones, dando a conocer a una serie de gente que hoy sería imposible. Recordemos aquellas tertulias con Fernando Arrabal u otros personajes que hoy en día la cursilería del puritanismo progresista dilapidaría y prohibiría que se emitiesen. El mineralismo a llegar, déjame hablar. ¿Se acuerda usted, verdad? Lo vi en directo, uno ya tiene unos años y lo vi en directo. Madre mía, iba a decir, estaría usted como Fernando Arrabal, a lo mejor en el mismo estado.
En ese día no, pero en aquella época era muy usual que estuviera así, efectivamente. Qué bueno es usted. Bueno, pues la verdad que Fernando Sánchez Dragó tiene más de 40 novelas escritas, pero usted hoy quería centrarse concretamente en alguna de ellas. Hay muchos autores, muchos artistas que su ópera prima ha sido insuperable. Y este fue el caso del libro que traemos hoy, que le voy a enseñar, lo tengo entre las piernas, en mi cama no entra otra cosa que libros y tabaco, y entre las piernas tengo el mejor libro que escribió, que fue el primero, que fue Gárgoris y Avidis. Precisamente un ejemplar que, como solo tengo una mano, porque estoy con la otra sujetando el teléfono, me regaló él en la Feria del Libro del 2003, coincidimos en la caseta y tuve la suerte de que me lo regalara y me lo dedicase. Un libro de verdad que es un paseo mágico de la España mágica. Él trató la cuestión de España, yo creo que fue un gran patriota, a veces desde el pesimismo, a veces desde el optimismo, y fue en esa primera obra su camino literario a entender y hacer entender qué es España. Que bueno, ya hemos podido ver, no le hemos visto lo que tiene entre las piernas, pero hemos visto el libro que nos ha mostrado. Gárgoris y Avidis, numerosas pues ediciones que se han publicado de este libro, pero está sobrevalorado porque a veces los libros muy manidos de los que se habla mucho pues no son tan buenos, pero en este caso sí que tenemos un libro en el que hace esa historia mágica de España. Yo le he escuchado en alguna ocasión que él ha intentado siempre hablar de España. España ha estado muy presente, tanto en su libro Muertes Paralelas, hablando de la muerte de su padre, de José Antonio. Si habla mal de España es que es español, pero en este caso habla de una España muy, muy curiosa. He visto en estos días, desde anteayer que falleció, algún contertulio televisivo diciendo que era un libro que hablaba del futuro de España y de la España moderna. Veo que no se lo han leído porque aquí leer se estila poco. Es precisamente todo lo contrario. Es un recorrido a través de los hitos de la historia de España, desde la Atlántida, pasando por los celtas, el Camino de Santiago, Prisciliano, la España musulmana, todo ese recorrido que yo creo que lo que intentó hacer con gran acierto es extraer el inconsciente ibérico, el ser de España. Por supuesto, hablaba de la tauromaquia, un aspecto que fue muy importante en la vida de Fernando Sánchez Dragó y que en el que usted y yo compartimos, esa metafísica, ver en la tauromaquia, ir más allá de las puras formas y entender y intentar extraer la esencia de la tauromaquia, que quizá sea el aspecto ibérico en donde se concentra todo el ser de España. Un gran taurino, Fernando Sánchez Dragó, decía aquello de la fiesta de los toros es el gran homenaje al toro y es un elemento espectacular. También he estado leyendo un poquito y lo que he podido ver de él, ¿no? La influencia de Hemingway también en su vida, aquel libro de Fiesta, que creo que lo leyó cuando era un chavalito, también le influyó a Fernando Sánchez Dragó. Efectivamente, hay una enorme literatura en torno a los toros. La gente que niega el elemento cultural de los toros es negar una evidencia. Pintores, escritores, escultores han girado su obra o han tocado el mundo del toro. Hemingway lo hizo y fue una de las grandes influencias en Fernando Sánchez Dragó. Fernando Sánchez Dragó fue una persona inclasificable. Yo creo que intentar clasificarle, meterle en el saco de esto o de aquello, es una tarea vana y sin sentido. Fue un hombre libre. Creo que dijo lo que quería en cada momento. A lo largo de esos 86 años, evidentemente, hay contradicciones. Todos los que pues vamos cumpliendo años, caemos en esas contradicciones a veces, pero siempre lo que dijo, lo dijo desde la libertad. Y yo creo que ahí radica el valor de la obra y del hombre que fue Fernando Sánchez Dragó. Usted y Sánchez Dragó tienen algo en común, bueno, tienen varias cosas, pero algo en común, que todas sus amantes hablan bien de ustedes. Bueno, yo sabe que poco de eso, si soy un santo, usted sabe que soy un santo en vida, pero sí, se intenta que nos odien lo menos posible. Aún así, colecciono una larga lista de féminas que podrían pagar a un sicario para matarme, y supongo yo que con razón. Con mucha razón. Don Carlos Paz, ¿dónde le vamos a ver la próxima semana? Sánchez Dragó nos ha enseñado que la vida es efímera y que la vida mañana se nos puede ir de las manos. Es el gran tema del ser humano, la muerte. Siempre hay que tener presente la muerte
pero ¿desde dónde Sí. nos va a hablar? ¿Desde el otro mundo? ¿Desde aquí? ¿Desde allá? Esta vez no prometo nada, ya veremos, pero evidentemente la vida es una charlotada y hay que tomarse la broma, porque como nos lo tomemos en serio, vamos mal. Decirle que un día hablaremos de las relaciones con Sánchez Dragó y de un vídeo que le he pasado a usted y que merecería ser difundido, una larga entrevista con Fernando Sánchez Dragó en aquellos años entre el 2016 y 2017 que me marcaron porque se postuló y defendió públicamente la figura de Bashar al-Assad, del presidente legítimo de Siria, por la cual sabe usted que tengo una devoción extraordinaria. Pueden hacerse con ese libro, publicaremos dentro de poco esa conversación que tuvo Carlos Paz con Fernando Sánchez Dragó, pero Siria, maneras de entender un conflicto, creo que se llama ese libro, en el que uno de los entrevistados fue Fernando Sánchez Dragó. Usted tuvo más suerte para entrevistarle que yo, él siempre decía la impuntualidad es el gran mal de España, y usted que me conoce sabe que es verdad, y entonces, pues bueno, usted sí fue puntual con Fernando Sánchez Dragó. Efectivamente. Que sepan que es un placer abrirles las puertas de mi casa y que mi cama es la vuestra. Bueno, yo de verdad, yo estuve un día, no en ella, en otra, con usted y no, yo no lo recomiendo, pero bueno, el que quiera, oye, ahí la tiene. Un abrazo, don Carlos Paz. Un abrazo y de verdad que muchas gracias por abrirme las puertas de Periodista Digital. Siempre estar en la burbuja es un placer. Todo está en los libros. Era el programa de Sánchez Dragó y todo está en usted. La sabiduría reside en Carlos Paz. Gracias y aquí siempre tiene su casa. Un saludo. Un abrazo. Pues nada, bueno, programa, pues eso, programa de idas, de venidas, de toma, de daca. Así que aquí estamos para dar la batalla, ¿eh? Es que no nos vamos a cansar. Como siempre digo, que no se lo cuenten, que ya estamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y, por favor, aléjenles de Irene Montero. Que Dios los bendiga.